vamos a presentar la respiración celular, el cual es un tema bastante complejo y simple a la vez, por lo que es necesaria su repaso. Para empezar, ¿qué es la respiración celular? Como sabemos, este es un proceso catabólico que rompe la glucosa y produce ATP. Se lleva a cabo en la mitocondria y en el citoplasma. Además, todas las células vivas llevan este proceso a cabo para obtener la energía necesaria para realizar sus funciones. Hay dos tipos de respiración celular: el proceso aeróbico, que requiere oxígeno y es altamente eficiente, y el proceso anaeróbico, que se realiza sin oxígeno y es ineficiente. Un ejemplo de esto son las bacterias. Hay tres pasos que se llevan a cabo en la respiración celular, los cuales son la glucólisis, la formación de acetil-CoA que está dentro de la glucólisis, el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico y la cadena transportadora de electrones. Empecemos con la glucólisis. Esta se realiza a partir de una molécula de glucosa, o sea de 6 carbonos, ocurre en el citoplasma y es el único paso anaeróbico. Además, como subproducto, se obtiene la generación de 2 ATP. Aquí tenemos la glucosa, que es la molécula de 6 carbonos que se descompone en 2 piruvatos, que son moléculas de 3 carbonos. Después se le une una coenzima A a los piruvatos, lo cual nos da acetilcoenzima A, que como tal es lo que entra directamente al ciclo de Krebs y es el paso inicial para este. Como fórmula general de la glucólisis tenemos a la glucosa más los 2 ADP y los NAD, los que nos dan 2 ácidos pirúvicos y 2 ADP. Un dato importante a recordar es que la glucólisis puede funcionar de forma aeróbica o anaeróbica en función de la disponibilidad de oxígeno. Esto depende de si el camino de respiración celular o es de la fermentación. A continuación vamos a ver los tipos de fermentación más comunes y dónde estos podemos ver. Como principales tipos de fermentación tenemos la del ácido láctico y la alcohólica, en la cual nos producen ácido láctico o etanol, respectivamente, en cada una de estas. Primero veamos la fermentación alcohólica. En esta, el ácido pirúvico de la glucólisis se convierte anaeróbicamente en etanol, lo cual libera dióxido de carbono, NAD, y se produce un aldehído, que es el paso intermedio del alcohol. También tenemos la fermentación láctica, la cual es la reacción donde el NAD se oxida y el ácido pirúvico se reduce a ácido láctico. A forma de resumen tenemos estos dos esquemas, la del alcohol y la del ácido láctico. Además tenemos otros tipos de fermentación, la acética, butírica, propiónica, butanodiónica, la cual nos da vinagre, queso, quesos huecos o porosos y descomposición orgánica respectivamente. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también es conocido como el ciclo del ácido cítrico, la cual es la vía común final de oxidación del ácido pirúvico, ácidos grasos y las cadenas de carbono de los aminoácidos. El ciclo de Krebs se crea a partir del CoA y termina en dióxido de carbono, conocido como CO2. Este es un circuito cerrado de 8 etapas, donde en la última parte de la vía regenera la molécula utilizada en el primer paso. Este ciclo genera 2 moléculas de ATP y 6 moléculas de CO2. Este proceso ocurre en la matriz mitocondrial y se necesitan O2. Este ciclo comienza con el acetil-CoA, después se convierte en citrato, de ahí se derivan las reacciones en las que se genera NADH, FAD y se libera CO2. En general, una vuelta del ciclo libera 2 moléculas de dióxido de carbono y produce 3 de NADH, un FAH2 y un ATP o GTP. Este ciclo ocurre 2 veces por cada molécula de glucosa que entra en la respiración celular. ¿Sabías que se puede hacer una conversión de NADH y FADH a ATP, donde obtenemos los siguientes valores? Una molécula de H es igual a 3 moléculas de ATP y una molécula de FADH es igual a 2 moléculas de ATP. Cadena transportadora de electrones.
El NADH y el FADH2 producidos en pasos anteriores depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y regresan a sus formas vacías. Como podemos ver en la imagen, NADH y FADH2 se convierten en NAD y FAD. Es un proceso aeróbico, por lo cual necesita de oxígeno, el cual acepta electrones. Ocurre en las crestas mitocondriales. Produce 34 ATPs. Es el proceso más eficiente de toda la cadena. Al producirse esta reacción, los átomos de hidrógeno son conducidos a través de las cadenas respiratorias por un grupo de transportadores de electrones llamados citocromos. Estos aceptores son la coenzima Q10, el citocromo C y el oxígeno, formándose al final de la cadena agua. Cabe aclarar que los dos primeros aceptores reciben el protón y el electrón conjuntamente. En cambio, a partir del tercer aceptor solo se transportan electrones y los protones quedan en solución. Conclusiones. La fórmula general de la respiración celular está compuesta por la glucosa más 6 átomos de oxígeno, dando como resultado 6 átomos de agua más 6 de CO2, con la liberación de ATPs. La mayor parte de la respiración celular se lleva a cabo en la mitocondria, a excepción de la glucólisis. En la mitocondria se produce la generación de ATP, que su función es dar energía a la célula, tejido, órganos y en general al sistema. Cabe recordar otra nota. Recordemos que la respiración celular tiene como reactivos la glucosa y el oxígeno, cosa que es el producto de la fotosíntesis, por lo cual al ver estas dos reacciones que una libera y otra necesita energía, podemos decir que la respiración celular es reversible de la fotosíntesis. Y ya solo queda agradecer por su atención. El equipo fue Daniela Doni Montoya Córdoba, Rodrigo Ángel González Landaverde y Fortunato Trejo Reséndiz. Como referencias tomamos los siguientes artículos: